Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, os recuerdo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, como siempre, empezamos también recordando y agradeceros mucho que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sea en Spotify, iBooks, YouTube, etcétera. Siempre nos ayuda mucho a que el podcast esté situado en las primeras posiciones. Bueno, pues sin más dilación vamos con el programa de esta semana y como siempre traemos otra interesante entrevista y en este caso contamos con la presencia de Gabriel Castro, gestor de fondos. Y Gabriel en este caso creo que es el gestor de fondos que más veces ha visitado el podcast. Estábamos hablando ahora fuera de micrófono y es el 6º año. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí y otra vez darte la enhorabuena por la consistencia, porque sí, una vez cada año, durante 6 años más o menos por estas fechas, hemos hablado y yo creo que han sido conversaciones muy interesantes, ¿no? Así que lo primero, pues darte la enhorabuena por esa consistencia y este podcast que seguro que ayuda a mucha gente. Pues sí, la verdad que ya son unos cuantos años aquí de pico y pala. Bueno, y por tu parte también, darte la enhorabuena porque ahora iremos viendo y los resultados están siendo bastante buenos. Haznos si quieres una breve presentación, aunque eres un clásico en el podcast, pero bueno, por si hay oyentes nuevos y demás, haznos un breve comentario de ti y de tus fondos. Sí, por supuesto. Bueno, yo, como has dicho, soy Gabriel Castro. En 2020 entré en Singular Bank y configuramos dos fondos de inversión. Uno que se llama Sigma Internacional, que es un fondo de renta variable con filosofía Value Investing, y otro Gamma Global, que es un fondo más de renta, pues aplicamos más la renta fija, pero bueno, realmente es un fondo de todoterreno que nosotros le llamamos, ¿no? Un fondo patrimonialista, donde pues buscamos generar una rentabilidad de 300 básicos por encima de la inflación, lo que nos lleva más o menos entre un 3 y un 6%, y especialmente sin asumir pérdidas ningún año, ¿no? Intentando no tener esa volatilidad, esas fuertes caídas que sí que experimentaremos en la parte de la renta variable, ¿no? De la única manera de conseguir esto es pues invertir en renta fija y bueno, ahora luego si quieres entramos un poco más en detalle, pero ambos fondos pues están funcionando muy bien. Desde el inicio, pues más o menos en abril del 2021, aunque luego estuvimos un poquito de tiempo, un mes y algo, hasta que pudimos hacer las primeras compras, pues empezamos los fondos y la verdad es que va muy bien. Empezamos aproximadamente con 10 millones entre ambos fondos y ahora hay más de 310 millones, pero lo más importante para mí es que hay prácticamente 8.000 partícipes que están confiando sus ahorros en nuestros vehículos de inversión y eso es realmente a mí lo que me alegra, ¿no? y me da un poco también el optimismo para continuar, ayudar a toda esta gente pues a cumplir sus objetivos financieros. Recuerdo perfectamente cuando empecé a trabajar en el sector, la primera vez que hice una beca en una gestora pequeñita de Madrid que se llama Patrivalor. Claro, yo era muy joven, hace más de 10 años, y yo entré un poco tenía ahí una inquietud, una preocupación existencial de ver, oye, ¿qué aportamos nosotros a la humanidad, ¿no? A mi familia, ¿qué aportamos nosotros realmente? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y un poco pues con la Christine Dalet, que era mi jefa de entonces, que una magnífica profesional que había hecho toda su carrera en Credit Suisse,
me compartió la respuesta que luego he visto, ¿no? Me dijo, además, tajantemente, somos probablemente el segundo oficio más relevante en el mundo, después de los médicos, y porque ayudamos a la población, ayudamos a las personas a ahorrar y sobre todo a sacar rendimientos esos ahorros para luego pues cumplir esos objetivos financieros de cada persona, ¿no? Y la realidad es que con el tiempo lo he ido viendo en primera persona. Probablemente también pondría yo los profesores, la enseñanza delante, pero pocos más oficios delante del nuestro, ¿no? Porque es muy, muy importante en una sociedad como la actual no solo ahorrar, sino también invertir y ayudar a cumplir los objetivos financieros. Así que nada, esto es un poco la presentación y si quieres entramos un poco más en detalle. Sí, sí, pues muy interesante reflexión. Pues vamos a empezar, si quieres, en detalle. Mira, una pregunta. A tu juicio, y pese a la incertidumbre económica y geopolítica, las bolsas estadounidenses están en máximos. ¿Cómo se explica esto? Sí, muy buena pregunta. La realidad es que además de factores de liquidez y demás, lo más importante en el mercado de valores es los beneficios. Cuando los beneficios suben, pues las compañías o el mercado suele tender a comportarse de la misma manera, ¿no? Probablemente en estos momentos, además, tengamos varias variables que están un poco contribuyendo a que la economía esté creciendo fuertemente, especialmente la americana, pero sobre todo que la bolsa esté subiendo mucho. Una de ellas es los estímulos fiscales, porque claro, todos hablamos del déficit fiscal y de que en algún momento será un gran problema para la población, y es verdad, para quien no lo sepa, en Estados Unidos el gobierno está gastando un 7% más de lo que ingresa. Bueno, un año no pasa nada, es un 7% más. El problema es que el año siguiente aquello va acumulándose, ¿no? Y además el déficit fiscal se aumenta simplemente porque hay que financiar ese déficit, esa diferencia entre ingresos y gastos, hay que financiarlo con deuda, lo cual provoca mayores intereses, lo cual genera mayor deuda, ¿no? Entonces estamos haciendo esa bola de nieve que está ocurriendo en Estados Unidos, pero bueno, mientras el mercado no obligue y no haya ningún problema, pues aquello sigue funcionando y sigue siendo muy favorable para el mercado, porque recordemos que el Estado gaste más que ingrese, significa que las compañías, que son las que forman los mercados, especialmente el S&P 500, pues ingresarán más gracias a que el Estado pues está dando más ayudas, está haciendo más planes de estímulo, con lo cual pues acelerar el crecimiento económico, ¿no? Entonces pues, las compañías ganan más. Luego tenemos otro segundo punto, que es la política monetaria, que es el precio del dinero, ¿no? Si el precio del dinero está barato, tiendes a ir hacia activos de riesgo. Si el precio del dinero está más alto, pues tiendes a resguardarte más en activos de menos riesgo. Pues el precio del dinero estaba alto, pero cada vez, a pesar de que la inflación sigue elevada, pues se está haciendo una mayor presión para que el precio del dinero caiga, para que bajen los tipos de interés. Ya hemos visto el primer movimiento de la FED, que está bajando los tipos, va a seguir bajando los tipos, un poco por la presión de Trump, y esto ya está un poco descontándose en la curva que es en lo que se fija el mercado, ¿no? Entonces tenemos política fiscal expansiva en todo el mundo, porque Europa también estamos en esa dinámica. En Francia tienen un problema, pero siguen gastando más de lo que ingresan. En Alemania, que era el único país con Suiza que estaba haciendo las cosas bien, ahora han decidido también gastar más de lo que se ingresa para darle ese empujón económico a su economía. Y entonces, bueno, lo mismo en China y en Japón, ¿no? Y la parte monetaria igual. Solo la Fed en Estados Unidos mantenía unos tipos un poquito más restrictivos, pero está también bajando, ¿no? Entonces eso por una parte, efectos macro pues son positivos, y luego pues a nivel de Estados Unidos especialmente, pues la inteligencia artificial está generando mucho optimismo, está disrupcionándolo todo, y entonces el mercado pues está muy, muy optimista. Y esta es un poco la razón por la que el S&P 500 esté cotizando en máximos históricos y probablemente en múltiplos que si me hubieses preguntado a mí hace unos años no creía que los viésemos,
fuera de una política de tipos cero como lo vimos en el 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco las razones por las que el mercado está cotizando en estos niveles. Sí que es verdad que, claro, lo que tenemos que mirar, lo que vemos nosotros es el margen de seguridad, y ahora vemos pues poco margen de seguridad si queremos invertir ahora mismo, ¿no? Porque todo lo bueno, por decirlo de alguna manera, está ya en el precio, y si ocurriese algo negativo, pues tendríamos unas muy fuertes bajadas, porque, por ejemplo, si ahora la economía se contrajese por cualquier problema o discusiones geopolíticas, o simplemente pues por falta de confianza o cualquier cosa, este déficit que estamos hablando del 7%, de repente pasaría a ser un déficit del 10%. ¿Por qué? Porque el Estado seguiría gastando mucho, pero ingresaría menos. Entonces, menos ingresos, mismos gastos, mayor déficit. Y ahí sí que el mercado lo penalizaría mucho y obligaría al Estado a, en un momento de recesión, que es cuando tienes que actuar de manera contracíclica y aumentar el gasto para ayudar a la economía, pues a la inversa, tener que recortar, agravando más un potencial problema en una potencial recesión, ¿no? Entonces, esto, y con que las expectativas sobre la inteligencia artificial, que está claro que va a revolucionar el mundo, pero bueno, también lo iba a revolucionar el Internet, años antes también lo iba a revolucionar, y lo revolucionó el ferrocarril, pero claro, cuando el mercado descuenta tanto, pues luego esos beneficios pues se quedan... luego no se materializan en mayores subidas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que, en estos momentos, en lo referente al mercado, ir con pies de plomo, sabiendo que la fiesta pues probablemente siga continuando, porque cuando las cosas van bien, el momentum la inercia te hace que siga continuando bien, pero sabiendo que hay poco margen de seguridad, y que esto no significa que mañana vaya a caer el mercado, pero que en esa bola, en ese escenario de probabilidades con el que tenemos que trabajar, pues que es mejor mantenerse alejado de esos activos que ya tienen todo lo bueno, o gran parte de lo bueno descontado, ¿no? Y eso es un poco así como lo vemos nosotros. Pues si te parece, nos vamos a adentrar ya en el primer fondo. Si te parece, empezamos por el de renta variable, por el Sigma Internacional. Háblanos de las principales posiciones que tiene el fondo actualmente. Por supuesto. Bueno, como estaba diciendo, el fondo se creó en abril del 2021, y la verdad es que está funcionando muy bien. Estamos haciendo un 15% anualizado, en lo cual está batiendo pues a todos los índices en dólar, en euros, el MSCI, el S&P, el chino, el europeo, con amplio margen, ¿no? Y la verdad es que estamos haciendo, ¿por qué no? Pues decirlo, las cosas muy bien, además con menor volatilidad, porque históricamente pues estamos invertidos a 87-88% de exposición. Por tanto, bueno, pues esa liquidez probablemente también nos ha dado menor volatilidad, que siempre tenemos esa liquidez para un poco aprovechar las caídas, pero también para gestionar las opciones, ¿no? En las que somos bastante activos. Pero bueno, al fondo, como decía, pues desde el principio del 2021 prácticamente ha doblado, ha subido un 85%, y la pregunta es pues si ahora mismo seguimos viendo oportunidades. La realidad es que sí, seguimos un poco con la misma estructura que hemos tenido siempre. Prácticamente las primeras 10 posiciones concentran el 50% del fondo, y luego tenemos otras 30 posiciones completando un total de 40, donde concentran el otro 50%, ¿no? Bueno, más o menos ahora estamos invertidos al 84-85, por lo tanto, más o menos en línea con nuestro histórico. Pero bueno, sabiendo eso, que hemos llegado hasta aquí y que seguimos bastante positivos, si quieres un poco discutir algunas de las principales posiciones, pues ahora mismo lo que estamos comprando estos días es una compañía que se llama Kosmos Energy, que es una compañía petrolera que conocemos muy bien, conocemos pues desde el 2018-2019, gracias a Golar. Kosmos Energy es una empresa que empezó en la exploración y encontró pues dos grandes yacimientos, uno en Ghana, que se llama Jubilee, y otro en Mauritania, Senegal, que se llama ahora GTA. Pero claro, como era una compañía pequeña, pues no podía desarrollarlo. Entonces tuvo que buscar partners, empresas más grandes de oil and gas, que operasen el activo y que ellos diesen un paso atrás y se quedasen como accionistas relevantes, ¿no? No como operadores.
En este caso, en Jubilee trajeron a Tullow Oil, que es una compañía que lo había hecho muy bien hasta los últimos años, donde ha estado muy mal operada. Y luego en el GTA trajeron a BP. Y es un poco ahí donde, por lo que conocemos a Cosmos, porque pues Golar suministra Jimmy, que es el licuador, ¿no? En el contrato de GTA, en Mauritania y Senegal, tienen un yacimiento de gas a 200, 300 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces ahí, con un FPSO, sacan el gas de la profundidad, que es la mayor profundidad o una de las mayores profundidades que hay en el planeta. Si no recuerdo mal, son más de 2.000 metros hacia abajo, lo cual hace bastante complejo la extracción, pero bueno, extraen el el gas, y claro, extraen el gas y no tiene sentido a 200 kilómetros de la costa mandarlo a la costa para licuarlo, ¿no? Entonces ahí Golar propone su solución, que es en medio del mar, licuafactar ese gas que está en estado gaseoso, generar un estado o convertirlo en estado líquido, estado sólido, a menos 180 grados, y para luego poder transportarlo, ¿no? Entonces un poco ese es el yacimiento. Eso, y además del GTA, de Mauritania Senegal y de Ghana con Tullow, también tiene otros dos activos, uno en Guinea Ecuatorial y otro del Golfo de México. Bueno, estos son los 4 activos. 2 activos están yendo muy bien, que es el Golfo de México y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, pues esos activos no son muy relevantes, ¿no? Lo que es relevante son esos otros 2 activos que están funcionando, pues, o que no han terminado de funcionar tan rápido y tan bien como se esperaba. Lo bueno, lo que nosotros estamos viendo, es que esos problemas han sido temporales y ya están detrás de nosotros, ¿no? Y es que en el GTA, en el activo operado por BP, pues se ha tardado mucho en convertir o en traer el gas, el FPSO, para empezar la construcción, empezar el ramp-up del proyecto, y bueno, pues entonces eso ha significado pues unos costes con los que la compañía no contaba. Pero bueno, lo positivo es que ya están empezando a producir, además a una velocidad pues ya bastante interesante. Entonces, bueno, pues uno de los problemas que aún no se ve en las cuentas, porque las cuentas siempre te muestran los últimos 3 meses y no los siguientes 3 meses, pues ya estamos viendo, monitorizando además vía satélite, que ya empiezan a salir cargos bastante activos, ¿no? Y el siguiente problema que era Ghana, que ahí han tenido un problema de Tullow, que no ha sido capaz o ha estado más centrado en refinanciar la deuda y en vender activos que en operar el activo. Pues ha tenido algún problemilla, y sin embargo pues ya este año se empieza a ver cómo ya han solucionado ese problema, y a partir del siguiente trimestre ya empezará a aumentar la producción de todos los trimestres de manera consecutiva. Entonces, bueno, el mercado ve que la compañía parece que tiene mucha deuda, porque este año apenas ha tenido generación de caja por la parte de estos 2 grandes proyectos, pero que es algo que si vemos un poco 3-6 meses hacia adelante, pues que ya vemos solucionado, ¿no? Entonces el mercado se ha asustado mucho, la acción ha caído mucho, y ahí es donde estamos nosotros un poco para construir la posición, y creemos que es una posición que va a funcionar muy bien en los próximos 12-18 meses, siempre conociendo que el precio del petróleo pues es un papel importante aquí. Si cayese por debajo de 55, pues retrasaría la tesis, pero no la invalidaría, porque creemos que Cosmos tiene suficientes palancas para generar liquidez. Entonces es un poco una de las posiciones en las que estamos ahora mismo bastante activos, comprando acciones, y creemos que va a funcionar muy bien en los próximos meses. ¿Qué peso tenéis aproximadamente en Cosmos? En Cosmos ahora mismo tenemos algo más del 3%, pero está sobre unos 60 o unos 70 dólares por acción, pero es una compañía en la que creemos que es posible que en los próximos 2-3 años pues la compañía pueda estar en 6-7 dólares por acción, si un poco se cumplen nuestra hoja de ruta. Entonces, bueno, es una compañía que tampoco queremos poner una cantidad muy importante, porque cuando empieza a subir también tenemos esos problemas de concentración, de
que tenemos los fondos, un poco para refrescar a todo el mundo. No podemos tener todas aquellas posiciones que superen el 5%, no puedes pesar más de un 40%, y también ninguna posición por sí sola puede pesar más de un 10%, ¿no? Entonces, bueno, como pensamos que esta posición va a ir muy bien, pues tampoco podemos tener una posición muy importante, porque entonces tendríamos que estar recortando dramáticamente a medida que subiese, pero sin poder tomar beneficios o gestionar la posición si cayese, ¿no? Pues si tenemos un 10%, por ejemplo, por ser muy rigurosos, un 10%, y la empresa cae un 20%, se va al 8% y nosotros podemos volver a subir, ¿verdad? El problema es que si nosotros hacemos eso, y ha caído un 50% y la seguimos manteniendo al 10%, en el momentito en que suba un pelín, nosotros no podemos beneficiarnos y generar toda esa recuperación, ¿no? Materializar toda esa recuperación de la acción en tipos para el fondo. Entonces tenemos que ser más cuidadosos con esas acciones que son más volátiles, tanto para arriba como para abajo. Entonces, bueno, pues creemos que una posibilidad del 3-4% en Cosmos nos permite gestionarla bien, y al mismo tiempo el tema regulatorio pues no es un impedimento. Pues háblanos de más compañías típicas en cartera, parece. Sí, bueno, por supuesto, Golar seguimos teniendo una posición importante. Además, la semana pasada hemos estado en Noruega, dos días con ellos, pues haciendo todo tipo de preguntas. Para quien no conozca Golar, pues una compañía que, como he dicho antes con Jimmy, pues que tiene una tecnología diferencial en la que construye barcos para hacer la licuación flotante, ¿no? El gas, hay que saber que pues probablemente en el 2018, 2017, pues nadie le hacía prácticamente caso, ¿no? El mercado del gas está muy poco explotado. El gas se transmite o se transporta con tuberías, pero claro, cuando hay que cambiar de continente, pues, por tuberías cuando viene de Rusia, Alemania, pero si hay que traerlo de Estados Unidos, pues tenemos que traerlo en barcos, ¿no? La flota de barcos de gas es infinitamente enana y prácticamente inexistente, a pesar de que se están construyendo muchos ahora, comparado con la flota o de carga seca o de petróleo, ¿no? Entonces el gas hasta hace bien poco se seguía cotizando en términos de petróleo, ¿no? Oye, un 10%, el precio equivalente al 10% del petróleo, un 12,5% del petróleo. Entonces, el tema es que el gas, más o menos la gente lo que hacía era hacerle el flaring, ¿no? No lo veía relevante. Pero claro, todo esto cambia, no solo con Rusia, que deja de inundar o de traer gas a Europa, sino también del cambio de política que hay en todo el mundo, especialmente en Asia, donde hay que sustituir el carbón por una fuente menos dañina con el entorno. Y aquí aparece el gas. En Asia, alrededor del 50% del mix eléctrico, es decir, para generar electricidad eléctrica, se hace a través de carbón. Y esto pues hay que sustituirlo por el gas. Pero claro, ¿cómo llegamos a China? ¿Cómo llegamos a ese gas a China? ¿Cómo llega a China? ¿Cómo llega a India? ¿Cómo llega a Indonesia? A esos países que están creciendo tanto y que dependen tanto del carbón, si no tienen gas en sus países, pues tiene que llegar por barco. Y ahí es cuando hay un cambio radical en el sector, y lo que se observa es que los yacimientos estos que antes no importaban, como el precio sube, pues empieza a tener un valor, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la siguiente dificultad? Así como el petróleo, pues prácticamente no hay que tratarlo, el petróleo se extrae en medio del mar, a 200 kilómetros, 300 kilómetros de la costa, y directamente el FPSO prácticamente lo carga en un petrolero y te lo llevas donde quieras, ¿no? Prácticamente sin refinarlo, sin utilizarlo. Luego ya va a la refinería y evidentemente pues se hace queroseno, si quieres, para el avión, se hace diésel, se hace gasolina, ¿no? Pero el gas no se puede hacer así, porque el gas está en un estado gaseoso en el cual no se puede transportar, porque es muy peligroso y además ocupa mucho. Entonces se tiene que tratar antes de su transporte, a diferencia del petróleo que se pone en barriles o en el tanquero y ya funciona, ¿no? Entonces ahí es donde aparece Golar para simplificar este problema,
y que ese gas que aparece en la costa o que aparece en medio del mar, pues que se pueda también utilizar, ¿no? Porque si tienes que montar una tubería para que vaya a la costa, en la costa se trabaje, lo cojas, lo pongas en un barco y lo vuelvas a transportar, pues es poco eficiente. Entonces, Golar desarrolla esta tecnología y empieza pues a promocionarla en el mercado, y así consigue pues 3 contratos, que son los 3 contratos que tiene ahora, uno en Mauritania y Senegal y 2 en Argentina. Lo positivo de Golar es que es prácticamente un bono, ¿no? Son contratos a 20 años, con algo de upside de si el precio del gas sube, entonces cobramos un poco más, y si cae no pasa nada porque tenemos ese rate, ese ingreso fijo. Entonces pues es muy fácil movilizarte esos 3 contratos, te lo traes a valor presente y ves que Golar pues probablemente valga en 2028, cuando todos esos contratos ya estén generando beneficio, pues alrededor de $65 por acción. Y es un poco por lo que tenemos Golar, por ese margen de seguridad. Ahora mismo está en 40, pues oye, si en el 2028 creemos que va a estar en 65, pues es suficiente margen de seguridad, especialmente considerando el riesgo, porque si hay caídas en el precio del gas, si hay recesión, pues a Golar no le va a afectar, porque Golar tiene esos contratos fijos y tendrá menos bonus, pero bueno, esto el precio del gas y el precio del petróleo lo conocemos todos. Pues unos años son malos, y esos años malos hay menos inversión, y como hay menos inversión y la demanda además crece porque a menor precio, pues eso es la demanda, se fomenta la demanda, pues en un momento determinado hay mucha más demanda que oferta y el precio del gas o el precio del petróleo, lo que sea, se dispara, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá años malos, habrá años buenos, y lo que hay es un poco que normalizar para llegar a una buena valoración. Entonces eso es un poco por lo que tenemos Golar, pero además, y esto es probablemente lo más importante en el corto plazo, y hablamos de corto plazo, hablamos de 6-12 meses, pues es que vemos que Golar tiene bastantes vías para generar probablemente 2 contratos más. Y estos contratos de Golar, cuando los convertimos a precio por acción, pues cada contrato podría valer pues entre 15 y $35 por acción, depende de las condiciones del contrato, depende del tipo de barco que hace, si es un Mark I, que es un poco una licuación de alrededor de 2,5 o 2,6 millones de toneladas de licuación anual, o si es un Mark III, que es prácticamente el doble, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir entendiendo cada uno de los contratos para asignar un valor. Entonces lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo es que ahora mismo pues hay mucha demanda de sus servicios, porque todos esos yacimientos que en el pasado nadie les prestaba atención, pues ahora están siendo algo interesante para todas las partes para explotar, ¿no? Y la única manera de explotarlos es a través de Golar. Entonces, un poco hablando con proveedores, con clientes, potenciales clientes, con Golar, pues llegamos a la conclusión de que los próximos 2 años esperamos un barco en cada año, y probablemente uno de los 2 años será un Mark III, que equivale, por volver a repetir, es el barco más grande que tiene Golar y equivale a 2 barcos normales, ¿no? Entonces sería como hacer 3 barcos en los próximos 2 años, lo cual pues probablemente podría incrementar el precio objetivo a 100. Entonces lo que nos gusta de Golar es esto: contratos muy fijos, buenas contrapartidas, con bastante margen de seguridad hasta 2028, donde vemos esos 65, pero probablemente por el camino vemos suficientes palancas para que la acción pues termine valiendo 100 en vez de 65, y comparado con los 40 a los que está cotizando actualmente, pues creemos que es una revalorización muy atractiva. Por lo tanto, pues ese binomio de riesgo-recompensa es lo que nos hace tener Golar en primera posición. ¿Qué peso tenéis actualmente en Golar? Golar alrededor del 6, una cosa así, alrededor del 6. Sí que es verdad que hemos estado jugando también con cuando cae, nos gusta hacer venta de puts. Si cae por debajo de 40, pues inmediatamente, depende del vencimiento, ¿no? Pero si ahora en septiembre, el final de septiembre cae o en octubre cae por debajo de 40, o incluso en diciembre cae en 35, pues nosotros inmediatamente aumentaremos nuestra posición, porque lo que hemos hecho es vender puts, ¿no? Hemos actuado como contrapartida de una aseguradora y una persona que dice, oye, si cae de 40 yo quiero
estar tranquilo. Entonces, bueno, oye, Sigma Internacional, ¿me quieres asegurar este riesgo? Y nosotros estamos encantados de cobrar una prima de $1 por acción, a que si en el próximo mes Golar cae por debajo de 40, comprar esas acciones a 40, ¿no? O en diciembre, si está por debajo de 35, comprar esas acciones a 35. De lo contrario, pues ingresamos esa prima y es un poco también como vamos optimizando el portfolio y vamos generando un extra de rentabilidad. Pero bueno, ahora mismo el peso es del 6%, pero insisto, si Golar cae, pues el peso será automáticamente superior porque nos entrarán estas ventas de put in the money, que se dice. Y por sectores, ¿qué peso tiene el fondo? Porque como nos has hablado de dos compañías de petróleo y gas, ¿qué peso tenéis en el sector de petróleo y gas y en el resto de sectores? Sí, buen punto. Sí que es verdad que no solemos mirar ni sectores ni países, pero si tenemos, digamos, un 20% en China, que hemos tenido en algún momento, sí que es verdad que no tiene nada que ver una compañía de casinos con una compañía de videojuegos, con un distribuidor, una compañía de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que, oye, ese es el máximo límite interno, y para entrar a alguna otra compañía china, pues tenemos primero que dejar salir, ¿no? Aquellas que vemos menor potencial. Lo mismo del petróleo. Golar probablemente la tenemos como una compañía más de infraestructura, por lo que te he dicho, porque no depende tanto del precio del petróleo, y cuando el precio del petróleo sube, cae, a lo mejor en el día sí que tiene esa correlación, pero luego la pierde en el medio plazo. Pero bueno, para estos efectos también la tenemos ahora mismo dentro de la cesta de petróleo, y la verdad es que no tenemos mucho petróleo. Fuera de Cosmos y Golar tenemos muy pocas cosas residuales como Blue Nord o Panoro, pero que tiene o Serica, que tiene algo más de peso. Si excluimos Golar, tenemos un 10% en petróleo ahora mismo, del cual Serica y Cosmos es la mitad de ese peso, ¿no? Entonces ahora mismo no tenemos una posición relevante en petróleo. Si viésemos el petróleo que cae $10 por barril y se va a la zona del 55 o 50, pues probablemente pues nos iremos a ese 20%, a ese límite del 20%, porque es una de las inversiones, a mi modo de ver, más sencillas, ¿no? Estas cíclicas, estas commodities, que el precio del petróleo cae, pues bueno, pues el precio del petróleo está en 50, pues nadie invierte. ¿Por qué? Porque, claro, 50, muchas de las compañías ya están, o la mayor parte de las compañías están perdiendo, no por la parte operativa, sino también incluyendo la parte financiera, ¿no? Entonces, cuando llegas hacia abajo, pues ves que no estás generando caja o que estás empatando, si te tienes que meter también algo de CAPEX. Entonces, olvidas el CAPEX, olvidas esa inversión, no inviertes en nuevos barriles. ¿Qué es lo que pasa? Que el petróleo tiene la casuística de que si nosotros el petróleo que consumimos es petróleo que se elimina rápidamente, y si no inviertes para conseguir más petróleo, el petróleo se acaba, ¿no? No es una fábrica de construir iPhones que puedes construir tantos iPhones como quieras. No, aquí tienes un pozo y tienes 10 años y además vas perdiendo presión y tienes que invertir para mantener esa producción. Si no, al año siguiente pues tienes un 10, tienes de aquí no del 10, en el gas probablemente del 20, del 15 al 20, en el petróleo probablemente más del 5 o 10. Entonces, bueno, pues si no inviertes un año, inmediatamente el año que viene la oferta de petróleo es menor. Y al revés en la demanda, porque si tenemos el petróleo barato y de repente bajan los precios de los vuelos, porque es un factor fundamental en cómo Ryanair te vende el billete, enseguida pues vemos que podemos hacer más transporte por carretera, porque el petróleo obviamente es gasolina, diésel, ¿no? Entonces la demanda se acelera. No tanto a lo mejor en Europa, que somos un país más desarrollado, pero tenemos que cambiarnos, ¿no? Tenemos que ponernos en la piel de países India, Indonesia, donde están creciendo, donde pueden ir o en bici o en moto o incluso en burro o pueden ir en coche, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es fundamental, ese cambio del precio del petróleo es fundamental para ellos. Entonces acelera la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente pasamos de un mercado con mucha más oferta que demanda y presionado a la baja con el petróleo a 50 a literalmente un mercado donde la demanda supera ampliamente la oferta, entonces el precio empuja, presiona al alza el precio del petróleo. Y así es cuando de repente vemos que el petróleo está en 100. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú has parado de invertir en esa oferta,
no puedes al día siguiente, esto no es una botella, ¿no? Que de repente la abres y vuelvas a abrir, o una manguera que de repente cierras y para, no. Tienes que hacer unas inversiones y requiere un tiempo. Entonces hay ahí un periodo de tiempo donde no llega esa oferta y sí que está esa demanda. Y entonces el precio del petróleo sube. Y por eso pues nos encantan sectores así, que entendemos muy bien las dinámicas de demanda y de oferta, que conocemos muy bien las compañías, y cuando el precio está bajo pues estamos comprando, y cuando el precio está alto, que entonces es cuando me dirás, oye Gabriel, pero estás vendiendo una compañía per 4 ya, pero es que el petróleo está en 100. Si coges y modelizas y pones un petróleo de 70, no es un per 4, es un per 13, y entonces ya no me interesa porque el retorno del capital pues no es interesante comparado con el WACC, ¿no? del sector. Entonces, un poco como trabajamos. Pero bueno, era muy buen punto. Ahora mismo no tenemos mucho petróleo más allá de Serica y Cosmos, que vemos situaciones especiales en el corto plazo que creemos que van a funcionar muy bien en los próximos 12 meses, pero no tenemos una actitud muy positiva como en el 2020, el 2021, probablemente parte del 2022, que también hemos tenido estas conversaciones donde estábamos muy positivo en este sector y donde generamos muy buenos rendimientos. Uh-huh. ¿Sabrías decirnos en el resto de sectores qué peso tiene aproximadamente el fondo? Ahora mismo no hay ningún sector que tenga un gran peso, ¿no? Uh-huh. Con lo que hemos hablado, ¿no? Si Golar entendemos que es una compañía de infraestructura, pues es la posición número 1. La posición número 2 es Zegona, que es una compañía que es Vodafone España, es telecomunicaciones. Uh-huh. La posición número 3 es Nagacorp, es una empresa de casinos. La posición número 4 en Camboya. La posición número 4 es Alibaba, es una empresa pues de e-commerce chino. Luego está Grifols, que es una empresa de farma. A continuación está AMA Group, que es una compañía de talleres en Australia. Luego está Cosmos, que es la que hemos hablado. Luego está Basic Fit, que es una compañía de gimnasios en Europa. Luego está Prosus, que es mayormente Tencent, videojuegos. Luego está Allfunds, que es una compañía, que es una plataforma mediante la que muchos de vosotros probablemente indirectamente estéis comprando el fondo, porque está en España, entráis vía Inversis y subía Allfunds, a pesar de que o sea Bankinter, o sea MyInvestor, o sea Singular Bank, el comprador, pues para llegar a mi fondo probablemente estéis utilizando una de esas plataformas, ¿no? Luego está Cadeler, también, bueno, navíos. Entonces, que shipping, no hay realmente ahora mismo ninguna temática que predomine en el fondo, así como en años anteriores sí que hemos tenido más petróleo, hemos tenido más barcos. Ahora mismo está bastante repartida y aunque lo controlamos, como te he dicho, y vamos viendo, oye, no podemos poner tantos huevos en esta cesta, ¿no? A pesar de que incluso dentro de determinados sectores pues haya diferentes vectores que muevan las cotizaciones y no tengan tanto parecido, pero sí que lo vemos desde un punto de asset allocation y desde un punto de gestión del riesgo, pero nosotros no decimos, bueno, pues ahora estamos positivos en Teleco porque van a caer los tipos de interés, y no, eso es una actitud más macro, top-down, y nosotros lo hacemos al revés. Oye, Zegona, escuché una conversación de ellos en Credit Suisse, esta historia vale la pena profundizar oye, vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con la competencia, vamos a hablar con el regulador. Entonces, un poco cómo trabajamos nosotros, más bottom-up, descubriendo la idea, luego generando esa ventaja competitiva, pues moviéndonos. Como he dicho, pues la semana pasada he estado en Noruega. Estaba viéndome pues todas las compañías de petróleo, de gas, también de barcos. Anteriormente hemos estado en China, hemos estado en Alemania, también hemos estado por España en Huelva. Pues vamos un poco a hablar con toda la cadena de valor de la compañía, intentando pues poner esas posibilidades de ganar dinero a favor, ¿no? Porque el futuro pues no lo sabemos muy bien qué va a pasar. Todas las compañías tienen una buena tesis de inversión, pero lo que hay que hacer es tener ese conocimiento más profundo del mercado para poner esas posibilidades a favor, con el fin de generar esos retornos que por ahora pues lo estamos consiguiendo con ese 15% anualizado que está ampliamente por encima del mercado. Uh-huh. Históricamente siempre has tenido posiciones en China. ¿Cuál es tu opinión actual sobre China? No, o sea, históricamente no. Nosotros hasta final del 21, probablemente en el 22, donde entramos muy fuerte fue el 23, Uh-huh. principio del 23, no teníamos una posición
en China, porque bueno, pues era un país que estaba, no diré caro, pero que estaba en precio y donde nosotros no aportábamos nada, ¿no? Porque bueno, pues estaba lejos, teníamos poca experiencia, poco conocimiento de cómo se movían pues las fuerzas en ese país. El problema o la casuística es cuando a partir del 2021 China cae un 50 o un 60% y Estados Unidos y Europa pues siguen subiendo, ¿no? Entonces Ujú. empiezas a pensar qué ocurre allí, ¿no? Vamos a investigar, vamos a entender qué está ocurriendo allí, vamos a ver si nosotros tenemos algo que aportar y si podemos generar allí unos buenos rendimientos. O sea, lo primero es, bueno, esas caídas te llaman, pero no que te llamen, ¿no? No que haya una enfermedad significa que esa persona de esa enfermedad se puede morir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa enfermedad nos llama para ver si es curable y podemos generar unos grandes rendimientos. Como decía Warren Buffett, a mí lo que me gusta es comprar esas buenas compañías en la mesa de operaciones, ¿no? Es un poco el caso de China. Entonces, bueno, pues nosotros llegamos a China, empezamos a construir la posición muy poco, en 2022, muy residual, 4 cosas. Sí que es verdad que anteriormente hemos tenido cosas como PACs, pero cosas muy puntuales, ¿no? Que no Ujú. era comprar China como tal, sino PACs al final, PACs Global, pues tenía una posición en todos los mercados menos en China. China solo fabricaba, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al 2023 y ahí es cuando pues realmente tomamos una posición del 20% en China, sobre todo en Alibaba y en Tencent, porque entendemos o entendíamos qué es lo negativo que estaba viendo el mercado y nosotros entendíamos que era temporal, ¿no? ¿Qué estaba viendo el mercado si nos centramos en Alibaba? Lo primero, bueno, pues en China había una recesión, o sea, no una recesión en China es un crecimiento muy débil, pero bueno, no deja de ser, no es una recesión como entendemos en España, pero no deja de ser una recesión, ¿no? También allí es verdad que los datos pues son un poco más oscuros, diré, pero aunque mira, que en Estados Unidos han reportado ahora que han modificado toda la serie histórica porque el paro está completamente mal, todos los números que han reportado con Biden son incorrectos y los han revisado todos, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco hay que decir que los datos que nos proporciona Estados Unidos son los correctos y los chinos no, porque realmente todos los datos están cocinados porque es lo que le interesa, los genera al político y es lo que le interesa al político de turno, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciéndote, estaban en recesión significa beneficios cayendo. Si los beneficios caen, pues las acciones van detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba pasando. Lo que pasa es que cuando los beneficios caen y luego hay otra narrativa, pues si los beneficios caen un 10%, la acción puede caer un 10% o un 50%, ¿no? Si cae un 50% es donde tienes ese margen de seguridad para decir, oye, igual te has pasado, y es un poco lo que había pasado allí. ¿Por qué? Porque se presumía o se empezaba a pensar que el gobierno chino pues quería destrozar el mercado de valores porque quería pues ir hacia un lado más comunista, un poco como Venezuela, un poco como Cuba, ¿no? Donde pues no dejan prosperar al empresario, en vez de un mercado más capitalista, pues como el americano y probablemente en menor medida desgraciadamente el europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros empezamos a investigar si esto era cierto y pues parece que no. Ya empezamos a ver, nosotros no empezamos a tomar la posición fuerte hasta que nos vimos los primeros pasos del regulador chino y es, oye, el ADR, es decir, las empresas que cotizan en Estados Unidos, siempre por historia, históricamente, si eres un inversor extranjero, no podías tener más de un 50% en ninguna compañía china, ¿no? Tenía que retener la mayoría del control dentro de los locales. Pues para eso inventaron pues, una estructura compleja en Islas Caimán y demás para poder sacar Alibaba y Tencent y demás al mercado exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues esta figura nunca había estado del todo, no tenía el visto bueno, pero tampoco le importaba al gobierno chino. Bueno, pues ahí ya dijo el gobierno chino, esta figura es válida. Tiene que cumplir esta serie de requisitos, pero esta figura es válida. Pero primer punto, esto no se había pronunciado nunca. Luego se acabaron, o empezó a dejar a Tencent a sacar otra vez videojuegos, que lo había, por prácticamente más de un año, le había impedido volver o darle las licencias para nuevos videojuegos. Oye, otro punto a favor. Y entonces empezó también a fomentar la inversión y el cambio de inversión
para los chinos, porque los chinos como los españoles pues solo compraban real estate, que era aquello que les funcionaba bien y que entendían y que veían, ¿no? Y la bolsa un poco se había quedado pues en manos del inversor extranjero. Entonces, bueno, pues empezó a tomar una serie de medidas muy capitalistas y muy interesantes. De, oye, nosotros vemos eso y el regulador, por una parte, nos están diciendo que allí no quiere que nadie gane dinero y la realidad es que todas estas medidas que está tomando son muy positivas tanto para la economía como para la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer punto. El segundo punto, pues también desde el punto de vista monetario, empezó a bajar los tipos de interés, lo cual la financiación se volvió mucho más atractiva para todas estas compañías y también el coste de oportunidad, porque si yo soy la población china y tengo mis ahorros en el banco, de repente me estaban pagando, que es lo que pasó en España, un 3, un 4, un 5% sobre mis ahorros en el 2007 a pagarme un 0. Claro, yo sé lo que es la inflación, sobre todo emergentes lo sabe mucho más. Yo sé que tengo que optimizar mi dinero, entonces tengo que migrar hacia algo más de riesgo, pues a bonos de renta fija de algo más de duración o a bolsa, ¿no? Entonces, bueno, empezaron ahí a crearse una serie de dinámicas muy positivas para la bolsa, pero además, y yendo a Alibaba tenía dos problemas específicos. El primero era que estaba perdiendo cuota de mercado. Alibaba tiene dos grandes negocios. Uno es comercio online en China, donde tenía el 60% de cuota de mercado y de repente pasaba al 40% de cuota de mercado. Entonces, oye, aquí a ver si somos la compañía antigua, la compañía retrasada, que no tenemos ya una cultura innovadora y demás, y nos vamos a quedar al final sin negocio, ¿no? Porque Pinduoduo y otros pues estaban quitándole parte del pastel. ¿Qué es lo que pasaba? Que un poco cuando profundizas es que no. Simplemente era que Pinduoduo pues tiene una oferta muchísimo más atractiva para el consumidor low cost. Pero claro, cuando las cosas están mal, pues el consumidor pues ahorra, aunque seguía teniendo un buen salario, pues tenía incertidumbre sobre el futuro, ahorraba y entonces decidía pues comprar low cost, ¿no? Comprar ese papel de váter en masa, esas Chocapic pues de marca Hacendado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso favorecía el modelo de Pinduoduo. Pero cuando se revirtiese, que es lo que estamos viendo ahora, pues hemos visto cómo Alibaba ha vuelto a recuperar cuota de mercado, porque cuando la economía recuperase, que estábamos saliendo del COVID, y allí el COVID se alargó bastante más que aquí, estuvieron encerrados mucho tiempo y demás, y también por la crisis de real estate que han tenido, cuando empezase a estabilizarse y recuperarse, y es lo que hemos visto, que Alibaba pues saldría más fuerte, y es un poco lo que está pasando ahora Alibaba contra Pinduoduo. Y el tercer punto y más importante era el cloud, ¿no? Porque nosotros veíamos el cloud en China y el cloud en China pues no crecía, y veíamos el cloud en Estados Unidos, estas tres grandes compañías que tiene Amazon, tiene Google y tiene Microsoft, y el cloud boom, y todos los servicios además adyacentes con Oracle, Nvidia, con todos ellos, ¿no? Y en China, pues aquello no pasaba. ¿Qué pasa? ¿Que el cloud de China es malo y no saben hacerlo? Pues nos extrañaba, ¿no? Porque para alguien que está ahora pendiente de China en los últimos 2-3 años, que ha ido a verlo in situ, que está hablando con ingenieros, no solo chinos, sino también europeos y americanos, y que le dicen que China es líder en robótica, en drones, en coches eléctricos, en gran parte de la industria tecnológica, ¿cómo era posible que el cloud no tuviesen, ¿no? También una herramienta que fuese muy potente? La realidad, evidentemente, después de hacer todo ese trabajo, pues volvió a ser que la economía china estaba en problemas. Si la economía china está en problemas, no digitalizas, no inviertes, y entonces pues el cloud no vale de nada. Por ejemplo, el cloud en India o el cloud en Indonesia pues no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos pues había una gran carrera para digitalizar, para externalizar, para reducir empleos y optimizar, y además los americanos pues tienen ese branding que entra muy rápidamente también en Europa, ¿no? Entonces tenían ese mercado igual de grande que el chino, pero mucho más desarrollado, porque entre Estados Unidos y Europa hacemos una China. O sea, hay que poner eso también en contexto, ¿no? Entonces, lo que pasaba simplemente era que en China pues estaban en una fase más conservadora,
donde pues no estaban invirtiendo. Esto, insisto, era todo dependiente del ciclo económico. China estaba en la parte baja del ciclo económico. Cuando saliese, se recuperaría todo, las tres patas que te he dicho a la vez. Y eso es lo que ha pasado. Alibaba empezó el año en 80, nosotros teníamos una posición muy, muy grande y estuvimos, pues eso, un año construyéndola y esperando y un poco con cara de tontos, o año y medio diciendo, está subiendo todo menos lo nuestro. Y de repente, en los siguientes 6 meses, pues Alibaba literalmente ha doblado de precio. Entonces, claro, hemos estado un año y medio con cara de tontos y luego los 6 meses siguientes pues somos los más listos de la clase, ¿no? La realidad, y con lo que yo me quedo, es que en 2 años hemos doblado la inversión, hemos sacado una TIR muy, muy fuerte y entonces, bueno, pues la inversión, aparte de que aún tenemos mucho más potencial, pues la inversión no es un éxito, ¿no? Pero el problema que tienen muchos inversores en Sigma es que, claro, ¿cuándo comprar? Pues es que tampoco te lo sabía decir. En Gamma, si quieres, podemos hablar después y es más sencillo, pero en Sigma no lo sé. Yo sé que tenemos una cartera muy potente, con más o menos catalizadores en el corto plazo, que en los próximos 3 años pues va a funcionar muy bien, y hablo de 3 años porque es normalmente donde trabajamos las tesis de inversión y donde nos sentimos más cómodos en los números. Entonces, donde ya sería evidente que las acciones lo deberían de reflejar este cambio, ¿no?, que estamos hablando. Pero por el camino, pues eso, puedes estar ese año y medio diciendo, oye, pues esto parece que no está funcionando, ¿estamos equivocados? No. Las dinámicas son las mismas, el análisis está bien hecho. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, pues más los conocemos, porque profundizamos más, porque hablamos con más gente, porque cogemos más confianza, que también se gestiona pues en el peso. Alibaba pues ahora es un 5%, pero cuando estaba en 80 a principios de año y está público en CMV, pues era un 8, ¿no? Porque claro, pues aún es muy atractivo, pero claro, la profundidad de análisis y la seguridad con que iba a pasar algo en los siguientes 6 meses, pues era muy, muy alta. Y es un poco, espero que con esta explicación, ¿no?, se haya podido entender cómo trabajamos en Sigma Internacional y también cómo gestionamos los pesos. Estupendo, muy bien aclarado. Bueno, esta pregunta te la hago recurrentemente y aunque ya sé la respuesta, y probablemente muchos de los oyentes antiguos, incluso muchos de los inversores en tu fondo, también la sabrán, pero para oyentes nuevos, bueno, pues para que puedan identificar bien el fondo, y aunque es un fondo de renta variable, conociendo la filosofía de inversión, ¿cubrís divisa? Pues en Sigma Internacional no la cubrimos. Correcto. Empezamos cubriéndola al inicio y es una buena lección, ¿no? De, oye, zapatero a tus zapatos. Nosotros de la divisa no tengo absolutamente ni idea de lo que va a hacer en los próximos 12 meses. Y en la divisa además es importante ser cortoplacista. ¿Por qué? Porque hay diferentes, ¿no? Estados Unidos, por tomar el dólar, y Europa. Estados Unidos tiene los tipos en el 4 y algo. Europa los tiene en el 2. Hay un diferencial de tipo de interés muy, muy elevado en favor de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo, si quiero comprar acciones en Estados Unidos y cubrir la divisa, lo que estoy haciendo implícitamente, o lo que me hará el que me dé la contrapartida, es, como en Europa el dinero me renta el 2 y en Estados Unidos me renta el 4, es un poquito más, pero el forward está más o menos ahí, ¿eh? Entonces el coste de la cobertura es un 2%. ¿Por qué? Porque el que me está dando la contrapartida, depende de si está en euros, está ganando un 2%, o sea, perdiendo un 2%, porque si tuviese el dinero en dólares le estaría rentando un 2% extra, y si lo tiene en euros un 2% menos. Simplemente de tenerlo depositado en el Banco Central de cada país, ¿vale? Entonces, esta casuística hace que si yo quiero cubrir la divisa a un año, ¿vale?, yo quiero cubrir el dólar, yo perderé de primeras un 2%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues por la diferencia de tipos de interés. Pongámoslo más práctico. Imaginemos que el eurodólar está en 1, ¿vale? Yo ahora quiero cubrir mis dólares, porque yo no me fío que el dólar se va a depreciar, ¿qué tal? El precio a un año que me dan a mí para poder cubrir el dólar es de 1,02. Entonces yo voy a perder de primeras un 2%, ¿vale? Bueno, pasa el año, el dólar está en 1 a 1, y 1,02 es el precio primer precio en el que yo puedo cubrir. Pasa el año, bla, 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 y el precio acaba en 1,02, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mis activos en dólares se han depreciado un 2%, pero yo no he ganado nada por la cobertura, porque la cobertura justo ha terminado en mi break-even, en el precio donde yo me he cubierto. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado en mi fondo Sigma Internacional? He perdido un 2%,
de depreciación en el dólar y en la cobertura ha empatado. Entonces no ha generado ningún rendimiento, a pesar de que ha acertado de que se iba a depreciar un 2% la divisa, ¿no? Bueno, entonces esto te sitúa en una posición perdedora desde el minuto 1 cubriendo el dólar. Al revés para los americanos. Si cubren el euro, pues literalmente empiezan con una posición ganadora del 2%. Que luego puede pasar lo que puede pasar. Si se deprecia un 10, pues yo habré perdido un 10% por mi cartera de contado y habré ganado un 8% en la cobertura. Siempre voy a perder un 2%. Si se aprecia, pues al revés, ¿no? Entonces, pero siempre voy a perder un 2%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que acertar con el timing, tienes que acertar con cuándo va a ocurrir. Porque tienes que comerte este coste implícito de la cobertura, y si ocurre dentro de 10 años, pues habrás pagado todos los años un 2%, o dependiendo de cómo estén los tipos de interés, esta cobertura será más cara o más barata, ¿no? Pero bueno, es un poco técnico, pero por entendernos, tienes que pagar todos los años un 2% ahora mismo con estos tipos de interés por cubrir. ¿Qué es lo que pasa? Que del pasado, pues nosotros, bueno, sí, o sea, se va a depreciar, tenemos que cubrirnos, porque esto no podemos asumir esta pérdida. La realidad, hemos acertado, pero hemos perdido todos los años, y creo que desde el inicio del fondo resta alrededor del 1 y algo el haber hecho la cobertura. Entonces, al final lo que hemos decidido es, oye, ¿para qué vamos a pagar este peaje? ¿Qué sentido tiene si además no tenemos ni idea de lo que va a hacer la divisa? Y además, un inversor nuestro de largo plazo sabrá que en 10 años, en 5 años, en 4 años, probablemente la divisa esté en el mismo precio de hoy, pero habrán pasado 4 años, por lo tal nos habremos ahorrado en cobertura un 8%, que es 2% anual, ¿no? Entonces, bueno, empezamos haciéndolo, y un poco cuando nos sentamos y dijimos, oye, esto tiene sentido, nosotros realmente sabemos dónde va a ir el euro dólar, porque, bueno, pues como se mueve son por fuerzas macro, ¿no? De diferentes tipos de política, de tipos de interés, de política fiscal, de crecimientos económicos, cosas donde nosotros no aportamos absolutamente nada. Entonces, por eso decía zapatero a tus zapatos, ¿no? Hemos decidido, en Sigma no hacemos ninguna cobertura, además aprendiendo del error de que pues hemos dejado de ganar un 1,5 desde el inicio del fondo, que tampoco es muy relevante con el 85% de rentabilidad que llevamos, pero bueno, oye, es un 1,5 que no deberíamos de haber perdido y que hemos aprendido la lección y hemos dicho, nada, nosotros vamos a centrarnos en lo que sabemos, que es invertir en compañías, y vamos a dejar la divisa que nos parece más aleatoria, pues que fluctúe libremente, porque sabemos que aunque un año puede restar, como este año, que está restando alrededor de 5 puntos al fondo, porque no solo dólar, sino también hay otras divisas que se han comportado mal, pero probablemente pues el año que viene sumará, ¿no? Tampoco lo sabemos. Pero la realidad es que este año pues vamos a algo más del 25% anual. Si la divisa se hubiese mantenido constante, pues sería un 30%, pero bueno, tampoco creo que sea muy negativo. Entre un 25 y un 30, si además probablemente pues el año que viene, que no sé cómo acabaremos, pues nos devolverá parte de esta pérdida temporal que estamos viendo por divisa. Pues explicado perfectamente. Bueno, y por acabar con Sigma y pasar a gama internacional, ¿qué puede esperar un inversor que invierta en Sigma a 10-15 años vista? Es muy buena pregunta. Yo además estoy en el mismo barco, ¿no? Porque evidentemente nosotros, tanto José Ramón como yo, somos inversores y familiares y demás, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra idea, nuestro objetivo es seguir dando un doble dígito de rentabilidad neta para el partícipe, ¿no? Sí que es verdad que el 15% anualizado que llevamos pues es difícil de mantener. Vamos a pelear por mantener un 15% anual después de comisiones, pero bueno, una rentabilidad superior al 10% neta para el partícipe ya es suficiente. La realidad es que si utilizamos la magia del interés compuesto al 10%, insisto, nosotros estamos en el 15%, pero si lo utilizamos al 10%, cuando te das cuenta, cuando te quieres dar cuenta, pues la inversión inicial se ha multiplicado por muchas veces, ¿no?, a lo largo del tiempo, y eso es un poco en lo que trabajamos, en probablemente pues ayudar a los partícipes a cumplir sus objetivos financieros en el largo plazo, y eso implica, sobre todo en este mundo con algo más inflacionario,
generar que rentabilidades netas de doble dígito. Perfecto. Pues vamos a adentrarnos, si te parece, en Gama Global. Háblanos de primeras del objetivo del fondo. Vale, Gama Global es misma filosofía, es entender las compañías, el entorno, la competencia, exactamente lo mismo. Sin embargo, en el momento de invertir, pues tenemos el abanico algo más abierto, ¿no? En Sigma solo podemos invertir en la parte en acciones, en equity, en el patrimonio de la compañía, donde el precio de la acción o el rendimiento va a depender más del largo plazo. Y sin embargo en Gamma pues podemos invertir también en esta parte y lo hacemos, pero el foco está más en la parte de deuda, la parte de préstamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo del fondo es no perder. Entonces, bueno, pues en Sigma Internacional vamos a ver caídas. Hemos visto, pues prácticamente trimestralmente tenemos un drawdown del 7% y eso que somos menos volátiles que el mercado, pero las cosas se mueven y se mueven mucho y parece un casino porque la realidad es que todos los días se mueven y sin sentido. Y nosotros entonces aprovechamos para rebalancear, ¿no? Y hacer este trading circular, que es comprar aquello que cae sin sentido y vender aquello que sube sin sentido, ¿no? Reducir tradeando alrededor de nuestra posición core sin terminar de venderla o comprarla. Pero esto, claro, esto hace que se mueva mucho el fondo y que el partícipe pues, pueda en algún momento asustarse. Pues en Gamma intentamos evitar esas situaciones invirtiendo en la parte de préstamos. ¿Qué es un préstamo? O renta fija. ¿Qué es la renta fija? Es un préstamo. Si nosotros, el banco nos presta a 4 años, 3 años, que es más o menos, pues nosotros todos los meses le vamos a ir pagando parte de los intereses y luego al final de los 2, 3, 4 años pues pagar el principal. Y es un poco lo que hacemos nosotros, pero con compañías, ¿no? Hablábamos antes de Golar, pues Golar la tenemos muy analizada, la conocemos perfectamente, pues tenemos el subbono al 2029 y nos está pagando un 7, algo más de un 7,5% anual. Y luego pues el 2029 nos devolverá el principal. ¿Qué es lo positivo y lo bueno de Gamma? Que todos los días ese 7,5 anual se distribuye entre 365 días y se periodifica todos los días, con lo que todos los días me suma un poquito, incluso el fin de semana liquidativo, todos los días. Entonces eso genera que el fondo sea más robusto, sea más sólido, ¿no? Porque tienes siempre ese viento de cola de que todos los días te dan el cupón corrido o el carry, que es como nosotros le llamamos. Entonces luego, evidentemente, los bonos se mueven un poquito, ¿no? Porque, bueno, pues hoy considero que el bono tiene menos riesgo y uno que está comprando el bono a 100 lo está luego a 101 o a 99 y hay una pequeñita fluctuación que no es muy relevante, pero que diariamente pues algo se nota. Entonces tenemos esas dos vertientes. La primera, el carry del fondo, el cupón, el tipo de interés que se periodifica en los 365 días y luego pues ese pequeño movimiento tanto para arriba como para abajo que surge de los bonos, que en nuestro caso suele ser menor. ¿Por qué? Porque trabajamos con tipos con vencimientos cortos. Cuando trabajas con vencimientos muy largos, pues cada vez que es más largo, pues más te pareces al equity. ¿Por qué? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Austria. Austria emitió un bono a 100 años, no recuerdo bien, pero 0,5, ¿vale? Entonces es un bono a 100 años. Bueno, pues todos los días cobrar lo correspondiente al 0,5 anual, pues bueno, tampoco es mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese bono o esas condiciones son hoy, pero si de repente pasa algo como la guerra, como los problemas en la cadena de suministros y generan inflación, pues ese bono, el mercado ya no cree que lo pueda colocar al 0,5. De repente lo va a poder colocar al 2. Y cambiar el bono del 0,5 al 2 no podemos cambiarlo porque el bono sigue estando emitido a 100 años, sigue teniendo un cupón del 0,5 y esas cosas no pueden cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? El precio. Es lo único que puede cambiar en un bono de renta fija, ¿no? En un activo de renta fija. Entonces, el bono tiene que caer para que el diferencial entre el precio actual, digamos 50, y el precio de vencimiento, que es 100 dentro de 100 años, o 99 años si hemos pasado un año, más el cupón, sea equivalente, esa rentabilidad sea equivalente
al bono que podría emitir hoy el gobierno de Australia con las mismas condiciones a 100 años, ¿no? Entonces, bueno, si sube un 2%, y hoy el gobierno de Australia tiene que subir un 2%, pues ese bono tiene que caer probablemente a 50 o a 60 para compensar. Entonces, ese es el problema, que cuando tomamos maturities, cuando tomamos vencimientos muy amplios, pues nos exponemos a mucha más volatilidad. Y eso no es lo que nosotros queremos, porque nuestra premisa es no perder dinero y nosotros no sabemos la inflación cómo se va a mover. Lo que sí que sabemos es nuestras compañías, si están preparadas, qué negocio tienen, si viene una recesión, si tienen activos suficientemente robustos, que generen cash flow, que generen caja, que es lo que nos pagan, porque no nos pagan en beneficios contables, nos pagan en efectivo, ¿no? Para repagarnos los bonos. Si además esa primera capa, si nos falla, que es que el negocio pues tiene algún problema temporal, hay una segunda capa, que hay un inversor de referencia donde, oye, yo por un año malo no voy a perder mi compañía, porque recordemos que si no pagas tu préstamo de la casa se la queda al banco. Pues aquí lo mismo, si no nos devuelven el préstamo, nos quedamos con la compañía. Entonces, cuando hay un inversor de referencia, dice, oye, que esto es un año y que esta compañía va a durar 2000 años, ¿no? Entonces, por un año malo, prefiero poner algo más de dinero yo y que no se quede en la compañía estos tíos, ¿no? Esa es la segunda capa, la posibilidad de ampliación de capital o de que la familia de referencia pues inyecte capital en la empresa. Y la tercera capa es, si ninguna de esas dos primeras capas ha ocurrido, que el negocio pues ha tenido problemas temporales o problemas estructurales y no está generando caja para cumplir. Si no hay ninguna familia o ha pasado algo y la familia no puede contribuir, o la ampliación de capital, pues tiene que tener unos buenos activos para nosotros salir al mercado y recuperar nuestro préstamo. Y luego, si queda algo, para los accionistas. Pero probablemente no quede nada y nosotros incluso no recuperemos el 100% de nuestro préstamo, ¿no? Y es así un poco como funcionamos en Gamma, con esas tres capas y esos tres checks que trabajamos. Entonces, bueno, pues ahí hemos gestionado o compuesto una muy buena cartera, que personalmente creo que va a seguir dándonos pues la rentabilidad del 5 o 6% anual. Hasta ahora pues hemos tenido un 6,5%. Cuando hablo de rentabilidad siempre hablo de neta para el partícipe, después de todas las comisiones. Entonces, bueno, pues hasta ahora hemos tenido un 6,5% de rentabilidad. Este año estamos por encima del 8% y probablemente, como está evolucionando la cartera, pues acabaremos holgadamente por encima del 9%. Y lo más importante de este fondo, más allá de que la rentabilidad está siendo muy buena, ajustada a la volatilidad y el tipo de fondo que es, lo más importante es que ningún año ha perdido, ¿no? Porque yo, cuando veo un fondo de este tipo, lo que me fijo no es en cuánto dinero gano. Es que si yo quisiese ganar más dinero, me iría a un fondo de renta variable, ¿no? Lo que me importa es esos periodos malos, ese 2022, donde todos los fondos de renta fija cayeron, cómo se ha comportado el gestor, ¿no? ¿Cuánto ha caído? Pues si ha caído un 1%, pues está muy bien. Oye, si me das un 7 o un 8 en años buenos y en años malos me defiendes bien el portfolio y solo caes un 1%, pues está muy bien, ¿no? Nosotros incluso vamos un poco más, preferimos incluso no ganar tanto en los años buenos, pero sobre todo no perder los años malos. Ya el 2022, donde todos los fondos pues hicieron entre un -5 y un -15, dependiendo de qué tipo de fondo de renta fija, pues nosotros hicimos un 3% neto para el partícipe positivo, ¿no? Y es un poco probablemente lo que nos caracteriza. Es un fondo que idealmente o que inicialmente estaba pensado para mi familia en su palabra más extensa, y lo que buscaba era, bueno, pues defenderlo, ¿no? Defenderlos de la inflación, generar un retorno de 300 básicos por encima de la inflación, pero al mismo tiempo que ningún año le tuviesen algún susto y tuviesen algún problema o alguna necesidad de liquidez, y en 12 meses, ojo, no un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, sino en 12 meses, no experimentasen pérdidas, que serían temporales, evidentemente, pero ni temporales, por esto de que, bueno, pues todas las personas no tenemos el mismo horizonte ni la misma gestión de las emociones, ¿no? Y es un poco, yo creo que el fondo está funcionando muy, muy bien, como lo diseñamos, en línea con lo que diseñamos, ligeramente mejor probablemente, y tenemos ahora mismo una cartera donde tenemos mucha visibilidad, por lo que te estaba diciendo, porque yo veo la cartera, veo los cupones que tenemos, veo los vencimientos, veo las potenciales calls, que es que nos recompren el bono antes de llegar a vencimiento y por tanto nos tienen que pagar una prima,
y me gusta mucho la cartera que tenemos a corto y a medio plazo, entendiendo medio plazo aquí como 3 años, 2-3 años, que es más o menos en los vencimientos en los que nos movemos. Con lo cual, la duración que te iba a preguntar ahora mismo, aunque ya me lo estás anticipando, la duración de los bonos de renta fija de media, que son 2-3 años. Sí, a ver, al final la cartera, probablemente el bono más largo que tenemos es un 31, ese es el más largo, que son 6 años, Uh-huh, y el más corto, pues es 6 meses. uh-huh. Entonces estamos ahí pero claro, el largo, pues pesa muy poco. Y entonces el medio, el grueso, están entre 2,5 y 3 años, están más o menos ahí. Lo que pasa es que si tú ves duración modificada, donde hay una parte, eso es un pelín técnico, pero hay una parte gruesa que depende del cupón, como nuestros cupones son más altos que la mayoría, porque, insisto, nosotros trabajamos en ese nicho de renta fija, en ese nicho de empresas, donde y probablemente es nuestra ventaja competitiva, en ese nicho de empresas donde tienes que estudiártela muy bien porque no hay una agencia de rating detrás diciéndote esto es AAA, esto es C. No, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y decidir qué rating le asignamos nosotros dentro de nuestra cartera, ¿no? Y son emisiones algo más pequeñas, más pequeñas hablamos de emisiones de 300, 400, 500 millones, emisiones suficientemente líquidas y donde no hemos tenido problemas para, en algún caso donde nos hemos equivocado, salir y volver a entrar y demás, ¿no? Pero bueno, son emisiones más pequeñas que las que acostumbramos todo el mundo a esas emisiones de 5.000, de 10.000 millones que te puede emitir Apple, ¿no? Por ejemplo, Apple hace una emisión de 10.000 millones o Meta y claro, 10.000 millones para Meta es nada, ¿no? Es literalmente nada. Y claro, ¿cómo no te va a pagar Meta? Entonces eso no tiene que mirarlo a nadie, eso lo que te va a pagar es lo que te esté pagando el Estado americano más un spread muy bajito. Entonces nosotros ahí no aportamos nada, porque el rendimiento de esa emisión va a estar dependiente de la inflación, crecimiento económico, y no va a depender de si Meta va bien o Meta va mal, porque Meta va a poder pagarlo, ¿no? Entonces nosotros vamos ahí a un nicho algo más pequeño, empresas de mucha calidad, como estamos hablando de Grifols como compañía, que la tenemos, bueno, pues con todo ese ruido que se generó por Gotham, pues nosotros pudimos construir una posición muy buena, muy robusta en una empresa en una calidad estupenda, ¿no? Como ahora ya creo que se ha empezado a notar en el precio de la acción y también en el precio del bono, que en un momento determinado estuvo al 10% y ahora está en el 4,5 o 5%, en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, tenemos empresas de buena calidad, pero que son más pequeñas. Como son más pequeñas, no pueden acceder a ese gran mercado porque no pueden emitir 10.000 millones. Entonces, tampoco les interesa pagar a Moody's, porque si emites 300 millones o 400 millones y Moody's te quiere poner una factura de 20 millones, tú dices, a ver, perdona, si yo emito 300 millones y por redondear tengo un interés del 10%, por redondear son 30 millones. Y Moody's me quiere cobrar 20 millones, ¿para qué? Para bajarme ese interés del 10 al 9, por ese 1% no me interesa pagarle a Moody's. Entonces, ese es nuestro ámbito, ¿no? Ese es nuestro nicho, esa es nuestra ventaja competitiva. Entramos en esas compañías, en ese mercado, que a pesar de ser compañías de buena calidad, insisto, de muy buena calidad, son más pequeñas, entonces el gran mercado, los grandes inversores, la persona que gestiona un fondo de 30.000 millones no se las va a mirar porque no va a poder alocar ahí un 0, algo de su fondo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un fondo de 220 millones y sí que podemos trabajar esas emisiones, y además da la casuística de que al principio, cuando empezamos el fondo con 4 millones no, pero ahora pues ya tenemos un tamaño para que y una reputación, una experiencia, ya tenemos, pues bueno, pues hemos hecho los deberes estos años y ya nos consultan, ¿no? Las compañías mismas nos preguntan, tenemos conversaciones alrededor de los covenants, que significan pues las características o las obligaciones, las condiciones que nosotros les ponemos a las compañías durante la duración del bono, que pueden recomprar acciones, pueden pagar dividendos, no pueden hasta este nivel, pueden tener esta deuda, tienen que tener esta liquidez. Pues esas condiciones ya hemos llegado a un tamaño donde podemos estar en el juego de estar conversando con las compañías abiertamente, de firmar un NDA, que es una cláusula de confidencialidad, y estar negociando ad hoc ese fondo, ese bono, que nosotros queremos incorporar a nuestras carteras, ¿no? Recientemente pues nos pasó con IPCO, una compañía de un carácter, de una calidad exquisita, gestionada por la familia Landing, que podéis ver, podéis buscar la acción International Petroleum y mirar el comportamiento de la acción.
Sí, es una acción, ahora no recuerdo más si son 2.000 millones, 3.000 millones, no lo recuerdo bien, pero no es una acción de mucha calidad, unos activos muy buenos que incluso en el COVID, activos petroleros que incluso en el COVID generó beneficio con el petróleo, en parte en algún mes en negativo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no es una compañía que pueda emitir 10.000 millones o 2.000 millones en un bono, ¿no? Tiene que emitir 500. Y bueno, pues en 500 nosotros tenemos 16, más algún contacto que tenemos y tal, controlamos alrededor de 30 y algo, entonces ya tenemos esa relación para decir, oye, esta gente sabe de lo que habla, tiene poder, sabe de lo que habla y nos merece la pena sentarnos con él, discutir sobre este bono, si va a ser así, si va a ser allá, si tiene más sentido esto, si tiene más sentido aquello, y entonces nos empapamos mucho más de lo que es la compañía y de lo que y de las herramientas, y tenemos muchas más herramientas para generar rentabilidad, no solo en la parte de renta fija en Gamma Global, sino también en Sigma Internacional, teniendo estas dos patas, ¿no? para debatir con todo el ecosistema en el que estamos invertidos. Entonces, bueno, pues es algo que ha surgido de manera involuntaria, donde no tenía en ningún momento pensado llegar ahí cuando empezamos a hablar en el 2020, pero bueno, que por suerte pues hemos llegado ahí y un poco probablemente esta confianza de todos los partícipes, que insisto, ya prácticamente somos 6.000, pues esta confianza de ellos nos ha dado incluso mayores herramientas, mejores herramientas para generar una rentabilidad más robusta, y que es un poco el reflejo de lo que está pasando este año. En el fondo, que está, pues insisto, por encima del 8 y probablemente pues acabe el año por encima del 9%, sin tomar riesgos innecesarios. Al final, la posición que hemos tenido todo el año ha sido un peso aproximado medio del 5 o 6% en renta variable, ahora estamos más cerca del 4 que del 6%, y luego pues un peso de renta fija entre el 80-85% y el resto efectivo, que es repo, que es nada, diario, ¿no? O sea, es cuenta corriente, literalmente. Entonces, con ese posicionamiento, estamos generando esta rentabilidad y seguimos teniendo esa visibilidad para los próximos 3 años, que vemos la cartera y pues sinceramente la vemos muy bien en cualquier escenario, ¿no? En un escenario, a lo mejor en un escenario un poco más exigente, donde la bolsa cayese, me lo invento, un 20-25%, pues Gamma no haría ese año un 6-7%, sino haría un 2-3%, y guardaría esa rentabilidad, porque esa rentabilidad no se elimina, sino se guarda para el siguiente año, que es un poco lo que nos pasó en el 2023, ¿no? El 2023, el 2023 el fondo hizo un 4,5, y debería haber hecho un 6, y claro, la casuística de los préstamos es que tienen un vencimiento. Entonces, si el mercado no lo reconoce hoy, lo tiene que reconocer mañana sí o sí. No es como las acciones, que puede estar, como Alibaba, puede estar 1 año y medio parada. No, si el préstamo lo tienes que devolver, ¿no? Entonces, en un momento determinado el mercado dice, ¿pero esto qué significa? Si lo va a pagar el año que viene y estamos dando una rentabilidad del 15%, por ejemplo, el bono de Nadacorp, que lo teníamos al 15% y no tenía absolutamente ningún sentido, e intentábamos comprar y no había manera de comprar más papel, porque el resto del mercado tampoco era tonto, pero estaba al 15%. Y claro, llegó el momento de pagar y nos pagaron, y entonces era un 15% en un año, es lo que cobramos. O por ejemplo, el bono de Quistos que tenemos ahora, que el año pasado estaba generando una rentabilidad. Esto sí que es verdad que son estoy hablando de los más agresivos. El core del fondo no está ahí, pero el año pasado tenía una rentabilidad del 40% en un año. Y claro, ha ido pasando el año y ahora ya está el bono que compramos en 70, está en 102. Porque claro, el mercado tampoco es tonto, y cuando ve que la compañía tiene el efectivo y demás, alguien dice, oye, ¿esto qué significa? Quiero comprar. Y el que te vende no te quiere vender, pues eso te empuja el precio para arriba, y es un poco lo que ha pasado. Sí que es verdad que esos son casos muy aislados, el de Nadacorp y el de Quistos, pero siempre hay un par de casos aislados en cartera, que es lo que te generan ese extra de rentabilidad, ¿no? Y el rendimiento medio, pues sí que está medido en euros, pues en el 6,5, una cosa así, que es un poco por lo que hablo de que hay que restar comisiones y luego hay que también saber lo que generamos en esas COPs y en lo poco de la renta variable, pero es un poco por ese rendimiento que yo espero del 5 o 6% anual. Al ser un fondo de renta fija, entiendo que está un poquito mayor diversificado. ¿Qué grado de concentración tiene y cuánto pesan las mayores posiciones?
Sí, muy buen punto. En renta variable lo que buscamos es generar rentabilidad y en renta fija lo que buscamos es no tener problemas, ¿no? Entonces tienes que diversificar un pelín más sin pasarte, ¿no? Porque cuando te pasas eres el propio mercado y entonces no creas ningún alfa. Ujú. Pero bueno, ahora mismo las principales posiciones no tienen un peso relevante también. Es decir, la primera sí que es IPCO, que tiene un peso de alrededor del 5 y ha ido cayendo desde el 10 por la entrada de capital, pues en un bono que creo que los próximos 3 meses pues nos lo van a recomprar, pero la siguiente posición ya tendríamos que ir al 3, ¿no? Entonces la diferencia a partir del 3 empiezan a bajar y el peso es irrelevante o bueno, es menos relevante que en el fondo de renta variable. Entonces, bueno, es un poco como lo gestionamos. Queremos tener mayor número de bonos, un poco para tener más solidez y resiliencia y que sea la cartera la que genera rentabilidad, no que esos errores y que esos errores que vamos a tener y que hemos tenido este año no, pero el año pasado, por ejemplo, que generamos también una rentabilidad del 8%, tuvimos un error en cartera. Pues claro, apenas se notó porque restó 0,40, 0,35 al fondo. Entonces, claro, si tus errores son esos y se compensan con otros, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, si el error lo hubiésemos tenido con una posición del 10%, donde hemos tenido una caída del 30 y algo, entonces esos 3 y 4 puntos ya no podemos compensarlos, ¿no? Entonces, esa es la razón, como bien has dicho, por la que tenemos algo más de números, de nombres, sin caer en esa relajación oye, voy a comprar todo lo que hay en el mercado, porque lo que termina ocurriendo ahí es que en un momento de difícil, como el 2022, pues ahí es cuando el mercado separa buenos de malos y termines haciéndolo mal como lo hizo el mercado, a diferencia de nosotros, que como teníamos, pues bueno, algunas cosas cayeron, algunas cosas subieron, pero como teníamos pues un portfolio bien construido como el que tenemos ahora, pues nos pudimos defender y pudimos terminar con una rentabilidad positiva del 3%. Ujú. A diferencia del otro fondo de renta variable, en este fondo de renta fija, entiendo que aquí sí cubrís divisa, pero bueno, confírmamelo. Sí, correcto. Al final, lo que te estaba diciendo, ¿no? La divisa tiene un coste, pero claro, en un fondo donde nosotros somos inversores en renta variable y la acción vale el doble, pues cubrir la divisa no tiene sentido. Ujú. Pero, y tenemos un horizonte temporal de largo plazo, como hemos hablado, pues en ese largo plazo pues el dólar subirá, el dólar caerá y generará volatilidad por el camino, pero no restará ni sumará. Ahí no tiene sentido cubrir. Pero claro, en gamma global, donde nuestra premisa es no perder dinero, claro, un año como este año nosotros tenemos el 60% de la cartera en dólares y, y el dólar ha caído un 15% contra el euro. Entonces, esto no se hubiese quitado 9 puntos, porque eso es matemática. Nosotros Correcto. tenemos el activo en dólares, el bono de IPCO está en dólares y al inversor en dólares le da igual. El bono de IPCO sigue pagando los mismos dólares, no por tener otra divisa tiene que impactarle a la compañía, ¿no? La compañía está vendiendo petróleo en dólares, está pagando sus intereses en dólares y bueno, trabaja y opera y vive en dólares. Pero nosotros vivimos en euros y nuestros participantes también, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tenemos el bono de IPCO este año y no lo tenemos cubierto, bueno, pues al final del año nosotros hemos ganado un 7%, un 7,5%, que es lo que nos ha dado el cupón, y hemos perdido un 15% por divisa. Entonces la rentabilidad para nuestro partícipe es un 7,8 negativa, ¿no? Pero claro, nosotros hemos acertado en la tesis, porque IPCO no iba a tener ningún problema y nos iba a generar esa rentabilidad, pero hemos fallado en la ejecución, porque no hemos cubierto la divisa, y entonces nos han dado un viaje importante y tendremos a todos nuestros partícipes enfadados Correcto. porque han perdido una cantidad importante. Que le puedo decir que no se preocupe usted, que dentro de 2 años la divisa va a volver al punto inicial, porque es lo que siempre pasa, la reversión de la media, y lo recuperará. Pues ese partícipe lo habré perdido por el camino, ¿no? Entonces, lo que hacemos es pues contratar ese seguro. Es como no tenemos ni idea de lo que va a hacer el dólar, como no tenemos ni idea de lo que va a hacer el euro, pues nos cubrimos, asumimos que nuestra rentabilidad de las emisiones en dólares va a ser un 2% inferior y ya está, y no pasa nada. Y es un poco el razonamiento. Si no tuviésemos la cobertura, pues el año pasado habríamos ganado mucho más, porque el año pasado
pues el dólar se apreció. Este año al revés, y generaríamos esa volatilidad extra. ¿Mayor rentabilidad? Sí, pero estamos en un fondo donde nuestra principal o nuestro mandato no es generar una rentabilidad extraordinaria, sino generar una rentabilidad suficiente para compensar la inflación, ¿no? Y generar ahorro en términos reales, sino en términos nominales, pero sobre todo manteniendo la disciplina y manteniendo la volatilidad y los drawdowns controlados, ¿no? Y para ello pues no nos queda otra que cubrir la divisa. De acuerdo. Y bueno, como es un fondo que tiene como objetivo, como tú bien estás diciendo, no perder dinero año a año, y la filosofía, sobre todo este tipo de inversores, es más conservador, ¿sabrías decirnos así un poco aproximadamente las máximas caídas del fondo que han tenido interanuales, si han sido muy pronunciadas o si tienes Sí, aproximadamente ese dato? Las peores caídas fueron en el 2022. Otra vez, el 2022 fue un año muy difícil, ¿no? Por las fuertes subidas de la inflación, la Fed detrás de la curva, luego subía, luego no, entonces generó muchísima volatilidad. Y ahí tuvimos una caída de máximo a mínimo del 4%. Insisto, acabamos el año en positivo, pero por el camino pues hubo volatilidad, ¿no? Y luego tuvimos también un pelín de ruido a principios del 23, con las quiebras de los bancos americanos y también de Credit Suisse, donde nosotros no tenemos bancos simplemente por dos cosas, dos razones fundamentales. Lo primero, un banco es una entidad muy apalancada, muy apalancada a la economía, y nosotros no sabemos si la economía va a ir mal o va a ir bien, y de repente pues, cuando pasa algo, cuando tienes mucha palanca, ¿no? y pierdes un poquito, el banco lo pierde todo. Por lo que estoy diciendo, porque trabajan muy apalancados. Siempre el escenario que yo digo, nosotros invertimos en una acción 100 euros y la acción sube 10, nosotros hemos ganado un 10%, pero imagínate que solo ponemos 10 euros, pero nos prestan 90. Solo con subir un 10% nosotros hemos doblado, ¿no? Porque nosotros hemos invertido 10, a pesar de estar invirtiendo por 90, porque los otros, por 100, perdona, porque los otros 90 nos lo han prestado, y al subir solo un 10% sobre esos 100, hemos doblado nuestro capital. El problema es, cuando va bien, perfecto, sacas unos retornos perfectos, unos roces, unos ROEs, todo perfecto. El problema es cuando va mal, cuando pierdes 10. Claro, si tú pierdes 10 y solo has puesto 10 y estás invirtiendo por valor de 100, bueno, pues una pérdida del 10% pues es una cosa natural, ¿no? Es algo que pasa en periodos recesivos, es algo que pasa cada ciertos años, pero claro, si tú solo tienes de patrimonio 10, lo has perdido todo y te han quitado el juego, ¿no? Entonces, eso es un banco. Un banco trabaja muy apalancado y además en muchos casos es black box, ¿no? No puedo entender exactamente las dinámicas dentro del banco, el ecosistema es más cerrado, es más difícil de entender. No significa que otra gente no pueda ser muy buena en bancos, pero personalmente, y más para la renta fija, con los perpetuos y los cocos que tienen, pues personalmente, pues si estamos teniendo un mandato, si tenemos un mandato de generar rentabilidad en cualquier retorno y sabemos que el banco es una entidad muy apalancada al ciclo, pues en 2022 pues al banco le das un viaje y luego lo pagas en el 2023, que es cuando quebraron. Entonces, bueno, pues nosotros evitamos este tipo de situaciones porque, insisto, no estamos buscando generar mucho dinero, eso sería un fondo de renta variable, lo que estamos buscando es no cometer errores, ¿no? Esto es el fondo Gamma Global. Entonces, lo que te estaba comentando, que esas caídas, a pesar de que nosotros no teníamos bancos, pues algo contagió al mercado y también caímos un 2,5 o algo así. Insisto, terminamos el año 4,5 o una cosa así, pero tuvimos una caída interanual, como estás diciendo, del 2,5. Y luego la siguiente caída, hemos tenido 3 caídas, una del 4, que es, o en el 4, que es en el 2022, en el 2023, y luego la siguiente sería con Trump, en el Liberation Day, donde tuvimos otra caída del 3 también, del 3%. Pero, bueno, pues abril, y ahora estamos en el año más 8, algo más de más 8, estamos, bueno, pues eso, esas caídas, por eso estaba diciendo, o sea, el fondo tiene el objetivo de generar una rentabilidad positiva a 12 meses, lo que no significa que de un mes a un mes no pueda haber alguna caída.
Sí que es verdad que no suele ser común. Por ejemplo, si miramos los últimos 2 años, prácticamente o 15, o 15, o sea, o 15, 16 meses, todos los meses menos 2, con caídas del 0,10, porque al final en abril, acuérdate de la recuperación tan vertical, ¿no? Entonces caímos nada, 0,10, una cosa así. Entonces todos los meses han sido positivos y es lo normal en nuestro fondo. Todos los meses positivos, luego puede haber un mes sencillo de algo de caída, pero que no suele ser muy relevante, y en algún momento determinado donde las bolsas caen mucho, como lo del Liberation Day, pues nos arrastra un poco. ¿Por qué nos arrastra? Porque lo que pasa simplemente es todo el mundo sale, entra en pánico y vende todo. Y claro, como vende todo, pues empuja el precio a la baja. Pero enseguida, cuando el mercado entra en normalidad y han pasado 2 semanas y la gente piensa, oye, aquí tengo un bono de una compañía tabacalera o una compañía que tiene una panadería que no le afecta absolutamente nada, que además tiene el mejor pan de la zona, que además lo hace de una manera especial porque no es el pan prefabricado ese que se te congela, o sea, que enseguida se te pone duro y tal, no, es un pan con una masa madre, bien trabajado, tal, no sé qué, que además es muy competitivo, oye, vale 3, 4 euros, no, es una cosa que además gusta y demás. Y este bono, este préstamo, ¿por qué ha caído? Porque esta compañía está pagando ahora un 10, un 11%, si el vencimiento lo tiene dentro de 1 año y medio, y esta compañía genera caja, tiene un balance bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese bono enseguida? Cuando ha salido ese vendedor en pánico, que dura poco, siempre dura poco, pues vuelve en vertical, literalmente en vertical, a su precio. Y es un poco las caídas fuertes esas se recuperan en los siguientes 2-3 meses muy rápidamente, basados en esta temática, en que, oye, tenemos una cartera buena, tenemos una cartera donde no hay ninguna empresa o no hubo ninguna empresa afectada, tal y como escribí en la carta trimestral, hemos revisado la cartera y no hay ninguna empresa afectada. Esto normalmente, basada en la historia y no solo desde el nacimiento del fondo, sino desde que empezamos haciendo pruebas con este tipo, esta clase de activos en el 2015-2016, basado en mi experiencia, muy rápidamente lo va a recuperar todo porque no tenemos ninguna empresa que tenga absolutamente ningún problema. Y ni tardó, fueron 2 semanas y prácticamente, como digo, abril casi terminamos positivo, a pesar de esa caída que te he comentado del 2,5-3%, casi terminamos positivo y ya pues desde ahí pues seguimos construyendo la rentabilidad actual, que, insisto, no está fundamentada en ser mejor o peor o hacer mejor trading o peor trading en la renta variable, sino está fundamentada pues en tener préstamos en empresas buenas, bonitas y además baratas desde el punto de vista de que nos generan un buen retorno vía cupones. Fenomenal. Y por ir acabando, ¿qué puede esperar un inversor del fondo? En este caso vamos a poner un horizonte de inversión menor de 5 años. Sí, bueno, incluso a menos. Yo estoy bastante tranquilo de hablar de que seguiremos con la misma dinámica actual, o al menos la misma promesa desde el inicio del fondo. Luego, oye, mi idea siempre es batir ese rango, pues como lo hemos hecho en Sigma Internacional. Yo siempre he hablado del 10%, estamos en el 15%, y sigo hablando del 10%, pero claro, internamente espero batir. Y luego, pues en Gamma sigo hablando del mismo rango, que es, aunque hablamos generalmente de un rango 3-6%, porque hablamos de 300 puntos por encima de la inflación y hablamos de una inflación 0,3%, la verdad es que yo matizo algo y digo el 5-6% sin ningún año en pérdidas, es un poco el horizonte, y luego, bueno, pues espero batir si se puede, y si no, pues esa es la rentabilidad. Hasta ahora, bueno, pues hemos hecho un 6,5 anualizado después de comisiones, hemos conseguido batir. Bueno, pues sí, sigue siendo el objetivo, también batir, si se puede, pero donde está mi foco actualmente es en no perder y en generar ese 5-6% de rentabilidad anual para neta de comisiones para el partícipe. Y es un poco en el rango que sigo confiado que la cartera actual que tenemos pues puede generar. Pues estupendo, Gabriel. Pues nada, acabamos el podcast. Muchas gracias por tu tiempo y si te parece bien nos emplazamos para el año que viene y volvemos a repasar ambas carteras. Perfecto, pues nada, muchas gracias por tu trabajo y estamos en contacto, y espero que
que sigas teniendo mucho éxito con este podcast. Otra vez, enhorabuena. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues sin más dilación, como siempre, me despido de todos vosotros, recordando que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un like en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.